El libro del profeta Joel. Continuamos con esta clase introductoria de los libros proféticos y ahora nos toca hablar acerca del profeta Joel, un profeta en el que yo lo sitúo cerca del 400 antes de Cristo. Ahorita les voy a dar las razones por qué yo considero que este profeta ejerce su ministerio en este tiempo. Y un título que yo le doy a este profeta, como una característica de Dios, lo pongo como el Dios que utiliza su poder para transformar. Muy bien. Acerca de los asuntos introductorios de este profeta, por un lado nos podemos dar cuenta cómo es que lo cotidiano, lo que él estaba viviendo día a día, le ayudaba a él para hacer todas estas figuras proféticas, todas estas figuras poéticas que él daba y a través de la cual comunicaba el mensaje de parte de Dios. Por ejemplo, hablaba de un cesto de higos, una sequía, una rama de almendro. Todo ese tipo de cosas las vemos en los profetas anteriores. El asunto aquí con Joel es que toda su experiencia o todo su libro nace de una experiencia que él tiene, que es la de una plaga de langostas. De esta plaga de langostas es de la que Joel va a hablar y va a basar su profecía en esta situación que él vive. Bien, a pesar de la brevedad de este libro, un libro bastante pequeño, 3 capítulos, hay dos problemas bastante grandes, casi inexplicables, y tienen que ver con el autor y la fecha de composición. Vamos a ver por qué, ¿verdad? Por un lado la fecha, un judío llamado Ibn Ezra consideraba imposible saber cuándo fue escrita esta obra. Esta obra. Para él simplemente era imposible datarla con seguridad, con certeza. Calvino mostraba el mismo escepticismo, ¿verdad? La misma duda al respecto de esta situación. Pero bueno, en base al contenido, se han presentado diversas propuestas y algunos colocan a este profeta como uno de los primeros profetas, lo colocan como Abdías, Joel, y luego ya ponen a Amós. Otros lo colocan muy tarde, allá por el siglo III. Entonces varía, ¿verdad? Desde el siglo IX hasta el siglo III antes de Cristo. Y lo importante o lo interesante de esto, o lo preocupante, de por qué nos interesa saber la fecha de cuando Joel da su profecía, es porque siempre el tiempo en el que es escrito un libro afecta a su interpretación. Es decir, ¿qué está sucediendo en el pueblo en esos momentos que motiva el mensaje de Dios? Y entendiendo el contexto, entendiendo la situación que están viviendo, podemos saber por qué Dios da ese mensaje y entonces se puede interpretar el mensaje de Dios a la luz del contexto que ellos están viviendo y lo podemos ahora sí interpretar correctamente en nuestro tiempo. Por eso es importante conocer qué está sucediendo en la época para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Por eso es que hay tanto interés o hacemos tanto énfasis en querer saber cuándo surge o cuándo ejerce Joel su ministerio. Acerca de la fecha, yo en lo personal me inclino por el año 400 antes de Cristo. Obviamente no podemos ser tampoco cerrados y decir que en esta fecha, en este año 400 es, sino estamos hablando aproximadamente del 450 antes de Cristo hasta el 350 antes de Cristo. En ese periodo Joel seguramente ejerció su ministerio y las razones son por estas, porque en el libro nunca se menciona al rey. Si Joel hubiera ejercido su ministerio antes del exilio, antes del destierro, pues seguramente en parte de sus profecías hubiera mencionado a los reyes, ¿no? Sabemos que la mayoría de ellos fueron reyes malos, hubiera hablado acerca de su pecado o los hubiera mencionado en su libro. Por otro lado, el sacerdocio ha adquirido una gran importancia. Esto sucede precisamente después del exilio, después de que ellos han sido exiliados y luego regresan, el sacerdocio comienza a tomar una gran importancia, de tal manera que cuando llegamos al Nuevo Testamento, en la época de Jesús, quien está gobernando en Judá, obviamente está Herodes, pero Herodes no es un hebreo, de hecho es un edomita. No, quien está gobernando en Judá, digamos en los asuntos internos, es el Sanedrín, un grupo de sacerdotes, un grupo liderados por el sumo sacerdote y compuesto de otros sacerdotes más. Entonces nos damos una idea de que el sacerdocio poco a poco fue tomando un papel de gran importancia dentro del pueblo judío y esto sucede precisamente después del destierro, porque después del destierro regresan en el primer retorno con Zorobabel un descendiente de David, pero resulta que Zorobabel ya no logramos encontrar o saber más de él, se pierde, ¿verdad? Este linaje de David ahí con Zorobabel, ya no tenemos más datos de él,
pero el sacerdocio comienza a tomar fuerza, de manera que, como les digo, en la época de Jesús, los sacerdotes son los que gobiernan sobre el pueblo judío, de manera que cuando van a matar a Jesús, precisamente son los sacerdotes, el Sanedrín, quienes van y le piden la petición a Pilato para que mate a Jesús, ellos como gobernantes del pueblo de Judá. Bien, otra razón por la cual consideramos o nos inclinamos por esta fecha es porque el libro muestra una actitud muy positiva ante el culto, distinta de la postura crítica mantenida por los profetas preexílicos, ¿verdad? Amós, Oseas, Isaías, otros profetas de antes del exilio, en muchos aspectos ellos se daban cuenta de cómo estaba vacío el culto que ellos tenían, ¿verdad? Un culto falso en el que por un lado adoraban o decían adorar a Dios, pero por el otro lado realmente no lo hacían porque trataban mal a sus compatriotas, no cuidaban de los pobres, no cuidaban de las viudas. Entonces, estos profetas, sobre todo Amós, es muy crítico con esa clase de culto, con esa clase de religiosidad. Ya lo vimos en los videos anteriores. Entonces, pero en Joel vemos una postura muy positiva al culto. Entonces, no concuerda, digamos, con la época anterior, con la época de Amós, con la época de Oseas. En el capítulo 3.2 se habla claramente del destierro como algo que ya ha tenido lugar. Algunos no lo consideran así, otros lo consideramos así, ¿verdad? Que el capítulo 3.2 ya nos menciona que el destierro ya ha pasado. En el capítulo 3, versículo 6, se menciona a los griegos, potencia que va a surgir y que va a ser el nuevo imperio dominante después del imperio medo-persa. Entonces se les menciona a los griegos, quiere decir que ya estamos por esa época. El lenguaje ofrece diversos arameísmos, aunque esto no es contundente, en el sentido de que esta es una prueba ya total de que Joel fue escrito después, pero sí finalmente nos da una idea, porque los judíos, recordemos que ellos hablaban el hebreo, el arameo era la lengua que se hablaba en Asiria, era la lengua que se hablaba en Babilonia, aunque el arameo y el hebreo están emparentados, pero finalmente son lenguas distintas. El hebreo desaparece en el destierro, o sea, desaparece dentro de los judíos, porque ahora cuando ellos son dispersados entre las provincias de Babilonia, el idioma que se habla es el arameo, y es cuando ellos comienzan a adoptar el idioma arameo, y obviamente este idioma que ahora ellos ya adoptan en su vida cotidiana, el arameo, idioma que se habla cuando viene Jesucristo inclusive, entonces también lo empiezan a escribir, lo empiezan a utilizar en su literatura. Joel presenta arameísmos, entonces por eso también podemos concluir de alguna manera que el libro tuvo que haber sido escrito después de que los judíos estuvieron en contacto con pueblos que hablaban el arameo, en este caso los babilonios y los asirios. Por otro lado, nunca se menciona el reino del norte, entonces si Joel hubiera sido escrito antes, en la época de Amós, donde algunos lo acomodan, pues nos toparíamos con esta falta de datos, ¿no? ¿Por qué no se menciona el reino del norte? Israel es un sinónimo de Judá, un dato típico de la época posexílica. Recordemos que antes de la división, después de la división del reino, se empieza a llamar Israel, el reino del norte, y a Judá como el reino del sur. Pero aquí en Joel, Israel es un sinónimo de los dos, ¿verdad? Israel es un sinónimo de Judá, del reino del sur, el reino que regresa después del retorno. Entonces, es otro dato más por la cual acomodamos el libro en esta época. Se mencionan diversos países extranjeros, se mencionan allá a los fenicios, a los filisteos, a los egipcios, a los edomitas, a los griegos, a los sabeos, pero no se menciona ni a los asirios ni a los babilónicos. Si el libro de Joel hubiera sido escrito en la época de Amós, seguramente se hubiera mencionado a los asirios, que era la potencia dominante, era la potencia que estaba empezando a tomar cautivos o a atacar a los países ahí de esa región. Entonces seguramente hubiera habido alguna clase de profecía contra Asiria en el libro de Joel. Por otro lado, tampoco se mencionan a los babilónicos. Entonces también eso nos tiene que hacer que movamos un poco el libro de esa época, porque simplemente no se mencionan en su libro. Se distingue bien la suerte de los judíos de la de otros pueblos en el día del Señor. Para los profetas preexílicos, ellos hablaban de un castigo a Israel por sus pecados, mientras que Joel amenaza a los enemigos de Israel y anuncia el triunfo de los judíos. En otras palabras, para Joel ya se ha cumplido el castigo que Dios había prometido a Israel y a Judá por haber adorado a otros dioses y por haberse olvidado de él y todos estos pecados que ellos cometieron.
Entonces Joel vuelve otra vez a cambiar el significado del Día del Señor y ahora lo cambia como un día donde Dios va a restaurar al pueblo israelita. Es decir, ya ha pasado el pecado, ya ha sido castigado el pecado, ahora regresa nuevamente la misericordia de Dios. Por otro lado, hay al menos 27 paralelos con textos del Antiguo Testamento y al menos en algunos de ellos fue sin duda Joel quien copió a sus predecesores. Muchos van a decir que realmente Isaías, Ezequías toman imágenes de Joel y por eso Joel es antes que ellos, pero en algunos pasajes sí podemos concluir que realmente es Joel el que toma prestada esa información, por así decirlo. Es muy sencillo decir, bueno, Joel escribe esto porque él ya leyó a otros profetas como Isaías, como Ezequiel, como Amós, como Abdías. Entonces Joel ya tiene estos antecedentes que los ha leído y por eso ahora él los utiliza en su propia predicación. Bien, son las razones por las cuales nos inclinamos por esta época, les he dicho desde el 450 hasta el 350 a.C., pues para redondear lo dejamos ahí en el 400 a.C. Y poniéndolo en nuestra tabla que hemos venido llenando poco a poco, ahí nos quedaría el libro de Joel, ¿verdad? Muy cerca del 400 a.C., después de Malaquías. Acerca del autor, su nombre significa Jehová es Dios, y en el libro se le atribuye a Joel, el hijo de Petuel, la redacción de este material o la predicación, pero nada se nos dice acerca de su persona, ni sobre la época en la que actuó. Entonces, por esta razón siempre Joel se ha batallado un poco para acomodarlo en la época en la que él realizó su ministerio. Leyendo la obra solamente podemos deducir con claridad que era un judío que predicó en Jerusalén y que poseía un conocimiento bastante profundo de la vida campesina, pero no podemos decir o no podemos concluir por esta aseveración, por el asunto que conoce de la vida campesina, que él era un campesino. No podemos decir eso. De hecho, el asunto o cómo él maneja el lenguaje, la poesía, nos habla de una persona con un elevado nivel cultural. Eso no significa que un campesino no pudiera tener este nivel cultural, pero en la época realmente quienes tenían acceso a la educación pues era gente que tenía los recursos para pagarlos, ¿verdad? No cualquiera tenía el acceso a la educación, como ahora en nuestros días quizás podemos decir, ¿verdad? Que sí varios tenemos esa libertad o la educación es gratuita hasta cierto nivel, creo que es nivel bachillerato ahora ya en México, pero en aquella época pues no, de hecho ni siquiera no había tantos libros, existían en rollos, no cualquiera tenía acceso a los rollos, tener uno era muy caro, producir uno era muy muy caro, entonces quien podía elevar su intelecto, por así decirlo, tenía que hacerlo a costa pues de tener los recursos para poder pagar todo esto. Entonces en Joel vemos un profeta que tiene un elevado nivel cultural y entonces no podemos tampoco concluir que era un campesino que vivía del campo. Los destinatarios, como lo he venido manejando, pues judíos desde el siglo V hasta el siglo IV antes de Cristo. Y por el siglo V nos referimos a finales del siglo V, 450 antes de Cristo, hasta unos 350 antes de Cristo. Y lo dejamos ahí en judíos del siglo V al siglo IV antes de Cristo. El propósito de Joel es incentivar a la manifestación de la misericordia divina mediante actos de arrepentimiento, oración y ayuno. Para el profeta, la gravedad de la crisis había llegado a su punto culminante, que requería una demostración extraordinaria del amor de Dios, que solo sería realidad con una demostración clara del arrepentimiento humano, ¿verdad? Para Joel, el creyente, el justo, debería arrepentirse, pero de una manera real, sincera, porque arrepentimientos ficticios no servían de nada, porque Dios conoce los corazones de todos. Y vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de la teología de Joel, un aspecto interesante aquí en el asunto del arrepentimiento verdadero. Ahora bien, en la actualidad del mensaje de Joel, independientemente de si las profecías de Joel esperan por un cumplimiento futuro, encontramos aliento en Joel para las batallas espirituales que experimentamos a diario. Jehová no olvidará a aquellos que están plagados, desolados e indefensos por la mano de sus enemigos, y mientras esperan su reivindicación, les ofrece una nueva vida espiritual ahora en Jesús. Entonces vemos en Joel cómo es que Dios finalmente va a traer castigo por aquellos que están oprimiendo a los justos, a aquellos que están oprimiendo a los pobres, a los desolados, a los indefensos. Dios va a castigar a toda esa clase de personas. Pero, aunque pudiera parecer algo futuro,
que de hecho lo es, ¿verdad? Hasta el último día de Yahvé, cuando Él venga y finalmente acabe con toda la maldad en la tierra. Sin embargo, mientras que estamos atravesando, o mientras los justos van atravesando por ese camino, se les ofrece una nueva vida espiritual, ¿verdad? Un espíritu que les ayude a atravesar en ese momento. Y Jehová traerá paz duradera a todos los que invocan su nombre. Hoy Jehová derrama el Espíritu Santo sobre todos los que vendrán a Él a través de Jesús. Y esto nos lleva a la teología de Joel. Para Joel, el Dios de Israel, es el único Dios, ¿verdad? Es el verdadero Señor. Él es el que guía al mundo, Él es el que guía la historia. Él es el que manda la naturaleza y el que puede trastornar las leyes, ¿verdad? Con la naturaleza, pues manda langostas, manda sequía, abundancia de cosechas, ¿verdad? Dios lo puede hacer porque Él tiene el control, Él es el creador y tiene el poder para hacerlo. También puede trastornar las leyes, puede oscurecer el sol, puede oscurecer la luna, puede oscurecer las estrellas, puede enviar toda clase de catástrofes naturales, ¿verdad? Terremotos, todo esto, porque Dios tiene el poder de hacerlo. Guía los asuntos humanos y juzga con severidad el comportamiento de los hombres. Dios está, en otras palabras, en Joel, está inmiscuido en la historia y está guiando a todo el mundo a su culminación, a los propósitos que Él tiene. Pero, algo muy importante, este Dios omnipotente, este Dios que actúa de una manera, podemos decirlo, macro, o una manera global, puede utilizar su omnipotencia para comunicar su espíritu, que transforma a quien lo recibe, y lo hace capaz de juzgar los acontecimientos desde su misma perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ese Dios que se interesa por lo internacional, por así decirlo, por lo mundial, por lo universal, es un Dios también que se interesa por cada individuo, por cada persona, y ese Dios que puede y que tiene el poder para enviar terremotos, para oscurecer el sol, la luna, para enviar langostas, para enviar sequías, ese Dios que tiene el poder para hacer todo eso, también tiene poder para transformar el corazón del ser humano. Y por eso es ese versículo tan conocido de Joel, cuando dice ahí, en el versículo 28 del capítulo 2, entonces después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues algunos que están en el monte Sión, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Y nosotros nos damos cuenta en el Pentecostés, ya hablando del Nuevo Testamento, que Pedro precisamente cita este pasaje de Joel y dice, ¿verdad?, cómo es que Dios utiliza todo su poder para transformar el corazón de las personas y de manera que ahora ellos ya pueden profetizar y pueden hablar, ¿verdad?, y pueden dar o ver el mundo desde la perspectiva como lo ve Dios, ¿verdad? Y esto es lo que nos enseña Joel de Dios, de lo que podemos aprender ahí en su libro.